Sí, una y otra vez corroboramos que gobiernos como el de Venezuela aplican esa terrible estrategia política de quitar, privar, limitar, suprimir, como para que todos estén ocupados de las emergencias, de las necesidades más elementales, de la comida, de buscar una medicina, de aprovechar el día al máximo antes que oscurezca y ya tengamos que encerrarnos en casa para cuidar la vida. Ya sabemos que todo esto es parte del plan, para que ya no nos quede tiempo para exigir, para pelear, para decir basta. Exprimieron nuestra economía, desangran nuestros recursos y cuando creemos que tocamos fondo, que no podemos ser más desafortunados, nos damos cuenta que pueden clavar la daga mucho más hondo, que todavía hay más que robar, más que ultrajar, más a quienes vejar, mucho más daño que hacer. Un doctor, un honorable doctor, con una carrera exitosa, también se pregunta cuánto más podrá sostener su ritmo de vida en un ambiente tan feroz. Trae niños al mundo y fuera del hospital, ese primer llanto de vida es opacado por disparos, detonaciones. Los venezolanos intentan seguirlo, siguen intentando trabajar, hacer familia en este país. Esos nuevos bebés que nacen en Venezuela no conocerán el país en el que crecieron sus padres, pero quizás serán ellos quienes se los podrán devolver. Bienvenidos a Piedra Angular. Desde el punto de vista de un doctor, además exitoso, que tiene tanta cantidad de pacientes que solicitan, pues, ¿no?, su ayuda para, bueno, la conquista de un sueño de toda mujer que es ser madre, ¿cómo se vive en Venezuela? Si es que esa pregunta no es demasiado genérica, pero ¿cuál sería su respuesta para una interrogante tan compleja como esa? Sí, es bien compleja la interrogante, pero diríamos que ya yo tengo ejerciendo la medicina a nivel privado 24 años, o sea que he visto lo que yo diría un deterioro paulatino del país y obviamente las profesiones o los trabajos o lo que uno hace definitivamente no puede escapar del país en donde uno vive, ¿no? Definitivamente. Sí, lamentablemente pienso yo que se ha afectado la medicina invariablemente, ¿ok? Más aún la parte de fertilidad que trabajo yo, porque obviamente la disparidad de la moneda ha traído como consecuencia una devaluación del dólar terrible y por otro lado hay un empobrecimiento del país cada vez mayor. Entonces los pacientes les cuesta más acceder no solamente a los tratamientos de fertilidad, sino también les cuesta más acceder a las medicinas, porque son todas importadas y a nosotros también nos cuesta más acceder a traerlas. El otro día escuché una cercana que me decía, embarazada, el ginecólogo me dijo que tratara de no tenerlo aquí, que me fuera a España o a Estados Unidos, si es que yo tenía los recursos, porque no iban a tener suficientes materiales como para atenderme en el parto. ¿Eso es cierto? ¿A tal grado hemos llegado? No, yo diría que hasta ahí no. La parte que se ha visto más afectada, a mi modo de ver las cosas, es la parte de fertilidad, que no la cubren los seguros. Digamos que las clínicas han tomado sus previsiones, ¿no? Las instituciones clínicas en Venezuela pues han tomado las previsiones para poder de alguna manera evitar el quedarnos sin insumos, ¿no? Que es lo que al paciente le preocupa. No cree que eso el paciente lo pregunta, porque si el paciente ve que no hay harina pan, que no hay leche, que no hay repuesto, que no hay batería, que no hay caucho, pues obviamente piensa tampoco hay insumos médicos, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no ha pasado así. Ya te digo, estamos operando absolutamente al 100% de la capacidad y estamos todavía operando con el 100% de los insumos adecuados. Sin embargo, puede llegar, podrá llegar, porque si no hay realmente un cambio de timón importante, tomado por quien sea, el país, no sé dónde vamos a llegar. ¿Cómo convive usted con el personal
con el cual trabaja a diario, que seguramente tendrá posiciones políticas distintas, quizás no son las mismas que usted profesa. ¿Cómo hace para sobrellevar esa cotidianidad? O si usted tiene, no sé, una vocación de adoctrinar o trata de convencer a la gente de pensar o soñar con una mejor opción para el país. ¿Se dedica a eso o simplemente reconoce al otro y convive? Yo creo que hay de las dos cosas, obviamente hay de las dos cosas. Sí adoctrino, yo pienso que de alguna manera aconsejo. Es mi labor de todos los días para que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que a la hora de la verdad definitivamente dependen fundamentalmente de su trabajo de que la clínica funcione, que la clínica esté en pie. Y se los hago ver todos los días. Además, pasan trabajo para llegar acá. Por ejemplo, mis enfermeras de aquí de consultorio y mi secretaria, que hasta donde yo sé no profesan con el gobierno, pasan las de Caín. Yo ayudo en lo que puedo. La consulta se ha cambiado de hora, de manera de que salgan más temprano y eviten problemas. Empezamos un poco más tarde. O sea, sí ha habido cambios en donde yo, por supuesto, tengo que tomar en cuenta digamos, dónde vivan ellas y cómo es la labor. Sin embargo, trato en lo posible de no buscar enfrentamientos con gente que tiene un pensamiento diferente al mío. Mi labor más que todo es esa, adoctrinar y tratar de que se den cuenta de que cuando no haya clínica, pues no habrá nada, ¿no? Para ellas tampoco, definitivamente. Pero hay que convivir, son muchos años ya, son 15 años en donde obviamente no son 2 ni 1, en donde uno ha tenido que ir aprendiendo. Antes peor, porque antes, digamos que cuando Chávez estaba vivo, de alguna manera tenía mayor seguimiento y popularidad de lo que puede tener ahora el gobierno actual, y eran más fanáticos, por decirlo de alguna manera. Yo siempre dije que, bueno, eso prácticamente tenía que ser algo así como una secta o una religión, o simplemente no darse cuenta de lo que está pasando o no interesarles lo que está pasando. ¿Y le genera un conflicto ético, por ejemplo, cuando le llega un paciente que usted sabe no piensa lo mismo que usted? ¿O su profesión está muy por encima de todas esas cosas? Tengo pacientes que son del gobierno, y tú lo sabes porque tú eres paciente mía también y lo hemos hablado. Trato en lo posible de que realmente no esté sobre mi ética. Yo creo que el día en que no pueda se lo diría. Creo que es importante. Se lo diría en un momento determinado. ¿Me entiendes? Pero no, estoy por encima de eso. Creo que es mi labor también como médico. No puedo tampoco estar en un momento determinado hablando de política con un paciente que yo sé que tiene una posición política diferente, o lo que es peor a veces, no es ni siquiera una posición política, es un cargo político que tiene que defender, aunque la posición política no sea esa. Qué cosa tan curiosa, que usted se encarga de permitir el milagro del nacimiento de una nueva vida en un país en el que hay tanta muerte y en el que nuestros jóvenes están en las calles justamente muriendo, desapareciendo, porque han tenido que dejar el estudio o dejar de vivir su juventud para enfrentarse a temas mucho más profundos, ¿no? Como es la defensa de una nación. ¿Cómo esa contradicción le afecta, pues? Porque me imagino que ver a un bebé que es recibido con tanto amor y después a otras parejas, otros matrimonios que despiden a sus hijos debe ser muy difícil, ¿no? Sí, definitivamente. Pienso ahí que hay una cosa que inclusive va más allá, diría yo, ¿no? Yo independientemente creo que esta juventud de ahora, esta juventud venezolana, está enfrentando esta situación como quizá nosotros debimos haberla enfrentado hace algún tiempo también. En mi época de universitario realmente nosotros éramos apolíticos, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, no nos interesaba, simplemente la política era problema de los políticos. Fíjate el error que estamos pagando ahorita. Probablemente en aquella época, te estoy hablando, yo estudiaba en la universidad en la época de oro de Venezuela, el año 78, 79, 80. Eran años en donde nadie se imaginaba esto, ¿no? Y que la universidad en general estaba en manos de los izquierdistas, eran los que hacían política en las universidades. Los otros estábamos estudiando, teníamos que estudiar y no teníamos tiempo para estar con ese relajo. Nuestros padres, muchos de ellos inmigrantes, ni se les ocurría que nosotros estuviéramos metidos en un problema de esto, porque nosotros teníamos era que estudiar y aprovechar el tiempo, fue lo que nos inculcaron de alguna manera, ¿no? Hoy día pienso que la juventud está mucho más clara, sabe que está luchando por sus principios y por su futuro, porque no tiene otra. No todo el mundo se puede ir de Venezuela, no es fácil ser emigrante, no es fácil llegar a otra parte, ¿no? Y haber apostado a algo que al final no se te dio o no se te da. Entonces sí, es una ambivalencia cuando yo traigo un nene al mundo, acá en Caracas, acá en Venezuela en este momento,
y hay una lucha y hay muchachos muriendo en la calle, pero creo que desgraciadamente la dinámica del país nos ha llevado a esta situación y así tenemos que estar. Yo en estos días estaba conversando, porque a veces uno iba a los congresos y estabas hablando con médicos de países que tenían una guerra civil y tú les preguntabas cómo hacían para vivir. Y hoy me estoy dando cuenta prácticamente de cómo, y ellos me lo decían, mira, yo vivo, trabajo, sigo trabajando igual, aunque yo sé que a lo mejor a 3 cuadras de mi casa pues están ocurriendo desmanes y toda una cantidad de cuestiones. Y nos ha tocado, fíjate tú lo que hubo ayer en Los Palos Grandes. Que usted está aquí en la Clínica del Ávila y es el epicentro del enfrentamiento. Y muchas veces, yo tengo 2 hermanos viviendo fuera, me llaman por teléfono preguntándome qué hago yo aquí. Y le digo, bueno, que el problema está allá abajo, no está aquí. Entonces, en pleno parto, usted ha tenido que atender los partos con ese escenario afuera, ¿no? ¿Cómo no? A mí me ha tocado, gracias a la vida o lo que sea, estar aquí, no solamente ahora, cuando el paro anterior, cuando las guarimbas del 2004, cuando todas esas cosas, pues hemos tenido que estar siempre tratando de ver dinámicamente cómo hacemos para subsistir, ¿no? El embarazo no puede esperar a que se terminen las bombas lacrimógenas para el niñito venir al mundo, ¿no? Lamentablemente el parto se presenta y punto. Eso me llevó a mudarme cerca de la clínica. Justamente la experiencia que tuve en el año 2004 y que tuve cuando el paro, yo vivía del otro lado de Caracas y fue terrible. Entonces le comenté a mi esposa, mira, llegará un momento en que yo tengo que mudarme cerca de la clínica porque esto no lo voy a volver a vivir. Y por eso es que yo vivo a 3 cuadras de aquí, que hasta caminando llego, pues en el peor de los casos. ¿Qué es lo que más extraña de esa Venezuela en la que usted se crió y que probablemente sus hijos no pudieron conocer, pues? Al venezolano. Eso es lo que más extraño. Esta es otra gente completamente diferente. De verdad. ¿Qué te puedo yo decir? Al venezolano de hace 20 años. ¿Cómo era ese venezolano, doctor? Completamente distinto al de ahorita. Era un venezolano jovial, era una persona colaboradora, amable. Ahora tenemos prácticamente una mezcolanza de no sé qué, no sé de dónde llegó. ¿Cuáles son los valores que más extraña, que cree que ahora se han pisado por esta violencia y esta reacción, esta represión? Los principios del ser humano son violados todos los días. No hay seguridad de ningún tipo, no hay seguridad social, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad para trabajar, no hay seguridad en la calle. Eso es lo que está. Fíjate tú que hemos llegado ya a creer que mejor es que los hijos estén fuera y uno aquí. ¿Qué familia es esa? O sea, hemos vuelto otra vez hacia atrás en un momento dado. Yo pienso que es eso. Yo pienso que se han perdido mucho los principios del ser humano y del venezolano en general. Ha habido diría yo, es una cuestión que se me ha ocurrido a mí, una mala mezcla, de alguna forma que surgió aquí. Viene de migrantes, nunca pensó que sus hijos lo serían también, ¿no? Exactamente, tal cual. Y mi esposa también, igual. Quería preguntarle, ¿qué es lo que más le duele de lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que hace más difícil la vida en este país? La simple cotidianidad ya se ve afectada, porque hasta para comer tenemos que sortear obstáculos, ¿no? Pero a usted, ¿qué es lo que más le molesta? No, yo pienso que lo que más me molesta definitivamente es que tenemos un país rico, de acuerdo, muy mal gerenciado y muy mal dirigido. Pues. Eso es lo que yo creo que me molesta fundamentalmente, ¿no? Que pudo haber sido otra cosa completamente diferente cuando tú viajas y te das cuenta que países que hace 20 años estuvieron muy por detrás de nosotros, ahora están por delante de Venezuela, y que no haya nadie que se dé cuenta de eso, o que la mayoría de los venezolanos presuman o pretendan que eso no es así. Eso yo creo que es lo que más me duele. Por eso te digo que qué es lo que más extraño de mi época, el venezolano, que era una persona distinta, con ganas de superarse, con ganas de salir adelante, con meritocracia, con empresas que de verdad creían y trabajaban para el país. Hoy, ¿qué es lo que tenemos prácticamente? La gente tratando de ver cómo sobrevive. Entonces, ¿cómo es posible en una institución como esta, que nosotros a estas alturas, después de 24 años, estemos, por ejemplo, que es la que yo conozco durante 24 años, tratando de ver ahora cómo hacemos para tener los insumos o para hacer fertilidad o inventando cualquier cosa, cuando eso en otros países es por encima de cualquier cosa? Yo pienso que eso duele mucho, definitivamente, y tener que pensar todo el mundo en ver cómo hace para mejorar su vida. En otras palabras, mucha gente pensando en irse. Tengo muchísima gente de mi familia, como las tenemos todos, tengo mucha gente de mis compañeros que están pensando en irse. Entonces, prácticamente el deterioro
de la calidad de vida en Venezuela va a ser definitivamente mayor cada día, porque simplemente no va a haber gente que quiera servir para algo, sino puro borrego que siga definitivamente pues los dictámenes de un régimen que todos los días desconoce lo que significa los principios de un ser humano. ¿Qué temores tiene un país como este? Se lo pregunto porque hay gente que ha ido presa, hay gente que ha sido allanada en su residencia y su libertad por pensar distinto, por emitir una opinión, por publicar un Twitter, por sacar una fotografía. ¿Usted tiene esos mismos temores, aunque quizás no sea famoso o público, un personaje público, no salga en televisión todos los días? Como un ciudadano de a pie le da temor eso. Por supuesto. Como te dije hace rato que estábamos hablando, creo que hay inseguridad jurídica y social, eso lo abarca todo. Pues el hecho de que haya gente presa sin siquiera tener una acusación en contra y que no haya nadie en este país que diga algo, alguien con peso, que diga algo que realmente importe, eso me da mucho temor. Me da mucho temor también el hecho de que invertí toda mi vida en esto y de que de repente de la noche a la mañana esto se puede convertir en un hospital. Tan simple como eso. Y a uno adjudicarle un sueldo si uno quiere en un momento determinado tenerlo. ¿Están pensando eso? Lo están discutiendo ya. Regular los honorarios médicos. Claro, es que ya los honorarios están regulados, que es lo peor. Porque lo que ellos no entienden es que los honorarios los regula el mercado. Si a mí me diera ganas de cobrar aquí lo que yo creo que debo cobrar por una consulta después de 25 años de especialista, pues nadie me la pagaría. O sea que realmente hay una regulación tácita. Y yo estoy cobrando hoy día 4 veces menos en dólares de lo que cobraba hace 2 años. Entonces, ¿hay o no hay una regulación? La hay. Lo único que falta simplemente es la expropiación. Y por supuesto, me imagino que sobrarán médicos que quieran trabajar aquí por un sueldo, ¿no? Pero es que ya empezó a colapsar desde hace muchos años atrás la medicina privada porque muchas de las instituciones del Estado enviaban a sus empleados a las clínicas y uno veía antes que los hospitales colapsaban y habían largas colas y eran eternas las esperas y ahora pasan las clínicas por esa misma razón. Así mismo es, lamentablemente. Eso no quiere decir, y el gran problema no es ese, porque todo el mundo tiene derecho a tener un seguro y todo el mundo tiene derecho a venir a una clínica o a una buena institución de salud, llámese clínica o hospital. Es que este país debería tener los mejores hospitales de Latinoamérica, porque tiene dinero para eso, tiene infraestructura. Por eso es que los mandaban a las clínicas. Exactamente. Tiene infraestructura, entonces lo mandan ahora a la clínica y el gran problema no es ese, el gran problema es que el gobierno no paga muchas veces las deudas. Los seguros del gobierno no pagan las deudas con la clínica y eso ha hecho que las clínicas tengan que defenderse. Entonces yo pienso, como empezando la idea que me preguntaste, creo que todos los venezolanos hoy en día sentimos una gran inseguridad y una gran angustia diaria porque no hay ley que nos ampare. ¿Qué es lo que le da esperanza? ¿Qué es lo que renueva su fe en Venezuela? Porque, bueno, sí, en medio de tanta adversidad lo más fácil es deprimirse, sentir que, bueno, que ya no hay nada que hacer y sentirse vencido. Pero ¿cómo usted renueva esa fuerza, esa energía para pensar que en un futuro cercano las cosas podrían mejorar? Yo creo que la fe me la renueva que este es un país joven. Y en eso tenemos esperanza, que es un país joven, la juventud. Cuando piensa en Venezuela, cuando trata de apartar la bruma y se concentra solo en lo hermoso que es este país, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Si tuviera que hablar de Venezuela, venderla al mundo y decirle, ya va, en el futuro yo quiero que vuelvas a pensar que este lugar existe en el mapa y lo vuelvas a considerar como una visita, ¿no? En el futuro. Fíjate que casi no hay que decirlo. Yo ahorita estuve de viaje porque se casó un hijo mío y estaba hablando con gente del Perú que había venido a Venezuela hace 20 años, hace 15 años. Y otros que actualmente están acá por cuestiones de trabajo. Y ellos ya saben lo que es el país. Yo creo que no hay ni siquiera que venderlo. Eso es una cuestión de simplemente, como te dije, un cambio de timón. Ojo, un cambio de timón que podría dar al mismo gobierno. Yo no estoy hablando de una gente nueva, que se dieran cuenta de que el camino que escogieron primero no es el más adecuado. Eso es todo. Y se rectifique en el camino, como rectifica cualquier persona sobre la marcha y sobre la base de que todo el mundo esté mejor. Pero nadie puede estar mejor si otra gente está peor. Y con una división como la que existe hoy día en nuestro país. ¿Qué es Venezuela para usted, doctor? No todo mi país, imagínate tú. Absolutamente todo por lo que aposté, si no, no estuviera aquí. ¿Tú no crees eso? Desde hace mucho tiempo no estuviera aquí.
todo lo que aposté en la vida, pues, por lo que luché, y hay que seguir luchando. Siempre oímos eso de educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Sentimos que hemos perdido 20 años, 20 valiosos años, en los que pudimos criar a los mejores hombres. Y aún así vemos justo a los más nobles venezolanos asumir el admirable compromiso de liderar y arengar a un país a convertirse finalmente en dueño de su destino. Que nuestras futuras generaciones estén libres de desfiles, de adulaciones o pleitesías a un hombre, credo o ideología. Que puedan disfrutar del derecho más sublime, vivir en la más perfecta prosperidad, abundancia, bienestar y el ejercicio de su libre albedrío. Que nadie decida por ellos y que aprendan a escoger a quienes obedecerán sus designios como pueblo, para que tengamos la mejor de las vidas, la mejor de las patrias. Que el porvenir ocurra ahora, que no se nos vaya la vida en esta eterna espera. Que todo pase, que pase todo, que pase ya. Hasta un próximo Piedra Angular.